Revivados por su palabra, Éxodo capítulo 1. Qué paso tan monumental, y a la vez, tan revelador, es el que damos de Génesis a Éxodo. De las bendiciones patriarcales, pasamos a la realidad de la esclavitud, pero siempre bajo la mirada providencial de nuestro Dios. Éxodo capítulo 1 nos sirve de puente, mostrándonos cómo la promesa de Dios de multiplicar a la descendencia de Jacob se cumple incluso en la opresión, y como un nuevo faraón, que no conoció a José, instaura una política de esclavitud y genocidio contra el pueblo de Israel. Como adventistas, vemos en este capítulo la fidelidad inquebrantable de Dios a su pacto, la resistencia de su pueblo bajo la adversidad y la intervención divina, que prepara el escenario para la gran liberación, todo lo cual prefigura la constante lucha entre el bien y el mal, y la promesa de liberación final a través de Jesucristo. Vamos a hacer un comentario por cada versículo, luego identificaremos el tema central, los puntos importantes, y por último, identificaremos la persona de Jesús en este capítulo. Te recomiendo que tengas tu Biblia en la mano, para estudiarlo juntos. Empecemos. Versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. En este versículo, se nos presenta una lista, que nos recuerda la llegada inicial de la familia de Jacob a Egipto. Es una forma de conectar la narrativa de Génesis con el comienzo de Éxodo, estableciendo claramente de quiénes estamos hablando, el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. Versículo 2. Rubén, Simeón, Leví, Judá. Este versículo y los siguientes continúan enumerando los nombres de los hijos de Jacob. Nos muestra la raíz de las 12 tribus de Israel, recordándonos su linaje y su origen común. Versículo 3. Isaacar, Zabulón y Benjamín. En este versículo, se sigue la enumeración de los hijos de Jacob. Destaca la expansión de la familia, que ya no es un pequeño grupo, sino el inicio de una nación. Versículo 4. Dan y Neftalí, Gad y Aser. Este versículo completa la lista de los hijos de Jacob, 14 en total, si contamos a José y su descendencia. La repetición de los nombres subraya la identidad y el linaje de este pueblo escogido. Versículo 5. Y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. En este versículo se nos da un número específico, 70 personas descendieron a Egipto con Jacob. Es un número relativamente pequeño, que contrasta fuertemente con la vasta multitud, que veremos más adelante, lo que resalta el milagro del crecimiento demográfico. La mención de José, aunque ya fallecido, nos recuerda su papel crucial en la llegada de Israel a Egipto. Versículo 6. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Este versículo marca un punto de inflexión. La generación que conocía a José, y que fue recibida con favor por los faraones anteriores, ha desaparecido. Esto nos prepara para un cambio drástico en las circunstancias de los israelitas. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. En este versículo, somos testigos del asombroso cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, de hacer de su descendencia una nación numerosa. La descripción de su crecimiento es enfática, fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Esto demuestra la bendición divina sobre el pueblo de Israel, a pesar de su estancia en una tierra extranjera. Versículo 8. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este versículo es el catalizador de la opresión. La aparición de un nuevo rey que no conocía a José significa un cambio de actitud hacia los israelitas. La gratitud por los servicios de José se ha olvidado, y con ella, la hospitalidad hacia su pueblo. Versículo 9. Y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. En este versículo, vemos la justificación del faraón para la opresión. Su preocupación es el número creciente de los israelitas y su fuerza percibida. Esta es una clara muestra de temor y xenofobia, y el inicio de la política de esclavitud. Versículo 10. Ahora, pues, seamos astutos para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, se junte también con nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. En este versículo, el faraón expone su plan estratégico. Busca argumentos para controlar a los israelitas, temiendo que su creciente número los haga una amenaza militar. El objetivo es claro: evitar que se multipliquen y, en última instancia, mantenerlos bajo control, y quizás incluso evitar que abandonen Egipto. Versículo 11.
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, para afligirlos con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. En este versículo, se implementa la opresión. Los israelitas son sometidos a trabajos forzados, bajo capataces, construyendo ciudades de almacenamiento. Esto marca el comienzo de su esclavitud y el intento de quebrar su espíritu. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Este versículo nos muestra la sorprendente resistencia del pueblo de Dios. A pesar de la opresión, su crecimiento no solo no se detiene, sino que se acelera. Esto demuestra la intervención divina y la futilidad de los planes humanos contra la voluntad de Dios. La respuesta egipcia es el temor, lo que intensificará su crueldad. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. En este versículo, la opresión se intensifica. La palabra dureza nos indica la crueldad y la falta de misericordia con la que los egipcios esclavizaron a los israelitas. Versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer ladrillo y lodo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Este versículo describe la naturaleza agotadora y deshumanizante de su servidumbre. El trabajo pesado, en la fabricación de ladrillos y las labores agrícolas, impuestas con rigor, les amargaba la vida. Vemos aquí una profunda aflicción física y emocional. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fúa. En este versículo, el faraón, frustrado por el fracaso de la esclavitud, recurre a una medida más extrema, el infanticidio. Nos introduce a dos mujeres valientes, Sifra y Fúa, quienes jugarán un papel crucial en la historia. Versículo 16. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Este versículo revela la perversidad del plan del faraón, el asesinato sistemático de los bebés varones israelitas al nacer. Su objetivo es claro: erradicar a la población masculina de Israel, para prevenir su crecimiento y su eventual levantamiento. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. En este versículo, somos testigos de la fe y el valor de las parteras. Su temor a Dios es superior a su temor al faraón, lo que las lleva a desobedecer una orden real. Este acto de desobediencia es un testimonio de su fidelidad a Dios y un acto de resistencia a la tiranía. Versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, y habéis preservado la vida a los niños? En este versículo, el faraón confronta a las parteras, exigiendo una explicación por su desobediencia. Su frustración y la amenaza implícita son evidentes. Versículo 19. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que nosotras lleguemos. En este versículo, las parteras dan una respuesta ingeniosa y plausible al faraón. Aunque puede que no sea la verdad literal, su astucia les permite evitar la ira del faraón y continuar salvando vidas. Su respuesta, aunque no es un engaño completo, demuestra una sabiduría inspirada por Dios para proteger a su pueblo. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. En este versículo, vemos la bendición de Dios sobre las parteras por su obediencia y fe. Además, se reitera el crecimiento continuo del pueblo de Israel, a pesar de todos los intentos del faraón por detenerlo. La mano de Dios está claramente obrando. Versículo 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él les edificó casas. En este versículo, se nos revela una bendición específica para las parteras: Dios les edificó casas, lo que puede implicar prosperidad, familia y un legado duradero. Es una recompensa por su temor a Dios y su obediencia. Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que naciere, y a toda hija preservad la vida. En este versículo, el faraón, exasperado, intensifica su crueldad. Al fracasar en su intento de usar a las parteras, da una orden general a todo su pueblo: ahogar a todos los bebés varones israelitas en el río Nilo. Esta es la culminación de su tiranía y la profundidad de su maldad. De esta manera terminamos con el análisis de los versículos de este capítulo. ¿Y cuál es el tema central de este capítulo? El tema central de Éxodo capítulo 1
es la providencia divina en medio de la opresión y el cumplimiento de las promesas de Dios a pesar de la adversidad humana. Vemos cómo Dios bendice y multiplica a su pueblo, incluso bajo la esclavitud, y cómo la maldad del hombre es incapaz de frustrar los planes divinos. También se resalta la fidelidad de Dios y la importancia de la fe y la desobediencia piadosa frente a la tiranía. Vamos a destacar 6 puntos importantes de este capítulo. Número 1. El cumplimiento de la promesa de Dios. A pesar de las circunstancias, el pueblo de Israel se multiplica asombrosamente, cumpliendo la promesa hecha a Abraham. Número 2. La amenaza de la opresión. El temor y la xenofobia del nuevo faraón llevan a la esclavitud y a intentos de genocidio. Número 3. La resistencia divina. La bendición de Dios permite que el pueblo de Israel crezca a pesar de la opresión, frustrando los planes del faraón. Número 4. La valentía de la fe. Las parteras demuestran una fe admirable, al desobedecer las órdenes del faraón, temiendo más a Dios que al hombre. Número 5. La maldad del corazón humano. El capítulo revela la crueldad y la desesperación del faraón, en su intento de erradicar al pueblo de Dios. Y número 6. El plan continuo de Dios. A pesar de la oscuridad, Dios sigue obrando, preparando el escenario para la liberación de su pueblo. ¿Y de qué manera podemos identificar la persona de Jesús en este capítulo? Aunque Jesús no aparece explícitamente en Éxodo capítulo 1, podemos identificar su presencia y su obra de varias maneras, de acuerdo con la teología adventista. Número 1. La mano providencial de Dios. La continua multiplicación del pueblo de Israel a pesar de la opresión es una manifestación de la providencia divina. Jesús, como la segunda persona de la deidad, es co-creador y co-sustentador del universo. Es por su poder y dirección que el plan de Dios para Israel se desarrolla. La mano de Dios, que protege y multiplica a su pueblo en este capítulo, es la mano de la deidad, que incluye a Cristo. Número 2. El Salvador venidero. Este capítulo nos introduce a la necesidad de un libertador. El sufrimiento del pueblo de Israel prefigura la necesidad universal de un Salvador que nos libere del yugo del pecado y la muerte. Jesús es el libertador prometido, el verdadero Moisés, que vendría a rescatar a su pueblo de la esclavitud espiritual. Número 3. El arquetipo del siervo sufriente. La opresión y el sufrimiento del pueblo de Israel, aunque en un contexto histórico, pueden verse como un tipo de la iglesia sufriente y en última instancia, del mismo Jesús, quien experimentaría una opresión y sufrimiento, aún mayores para la redención de la humanidad. Número 4. La semilla de la mujer. En Génesis, se prometió que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. Aquí, vemos un intento de Satanás, a través del faraón, de destruir esa simiente a través del infanticidio. Jesús es el cumplimiento de esa promesa, y su supervivencia a pesar de los esfuerzos de Herodes, similar al faraón, demuestra la continuación de esta gran controversia. Número 5. El Dios que rescata. La historia de la supervivencia de los israelitas y la desobediencia piadosa de las parteras nos muestra un Dios que interviene para rescatar a su pueblo. Esta intervención prefigura la obra redentora de Jesús, quien vendría a rescatarnos de la esclavitud del pecado y a darnos vida eterna. En resumen, en Éxodo capítulo 1, somos testigos de la providencia continua de Dios sobre el pueblo de Israel, incluso después de la muerte de José y el ascenso de un nuevo faraón. A pesar de haber llegado a Egipto como un grupo relativamente pequeño, los descendientes de Jacob se multiplican y fortalecen de manera asombrosa, lo que cumple la promesa divina de una descendencia numerosa. Sin embargo, este crecimiento es percibido como una amenaza por el nuevo rey de Egipto, quien, al no conocer la historia de José, comienza a oprimir cruelmente a los israelitas. Se les impone una dura servidumbre, obligándolos a construir ciudades de almacenaje. A pesar de esta opresión, el pueblo de Dios sigue multiplicándose. Frustrado, el faraón ordena a las parteras hebreas, Sifra y Fúa, que maten a todos los bebés varones al nacer. Sin embargo, estas mujeres valientes, por temor a Dios, desobedecen la orden real y preservan la vida de los niños. Como resultado, Dios las bendice y el pueblo de Israel continúa creciendo. Finalmente, el faraón, desesperado, emite una orden general a todo su pueblo, para que arrojen al río Nilo a todo bebé varón israelita que nazca. Este capítulo establece el escenario para la gran liberación que está por venir, mostrando la fidelidad de Dios en medio de la crueldad humana y preparando el camino para el surgimiento de un libertador.
Nos recuerda que, incluso en las circunstancias más oscuras, la mano de Dios está obrando y su plan no puede ser frustrado. Si te gustó el contenido, dale me gusta a este vídeo, suscríbete a mi canal, activa la campanita, y nos vemos mañana para el estudio de Éxodo capítulo 2.